Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Adéntrate con Elvira Ruiz, Transperformática, en Otros Relatos. Otros Relatos. Otros relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Hoy escucharemos La insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Fue al restaurante a almorzar. Estaba triste, pero durante la comida pareció como si la desesperación inicial se hubiera fatigado, como si hubiera perdido fuerza o no hubiera quedado de ella más que la melancolía. Miraba hacia atrás, hacia los años que había vivido con ella, y le parecía que su historia común no podía haberse cerrado mejor de lo que se había cerrado. Si aquella historia la hubiera inventado otra persona, no hubiera podido terminarla de otro modo. Teresa llegó un día a su lado sin que él hubiera invitado. Otro día, del mismo modo, se fue. Llegó con una pesada maleta se fue. Pagó, salió del restaurante y se puso a pasear por las calles, lleno de una melancolía que se hacía cada vez más hermosa. Había pasado 7 años de su vida con Teresa y ahora comprobaba que aquellos años eran más hermosos en el recuerdo que cuando los había vivido. El amor que había entre él y Teresa era bello, pero también fatigoso. Tenía que estar permanentemente ocultando algo, disfrazándolo, fingiéndolo, arreglándolo, manteniéndola contenta, consolándola, demostrando ininterrumpidamente su amor, siendo acusado por sus celos, por su sufrimiento, por sus sueños, sintiéndose culpable, justificándose y disculpándose. Aquel esfuerzo había desaparecido ahora y permanecía en la belleza. Se acercaba la noche del sábado. Por primera vez paseaba solo por Zúrich y aspiraba el perfume de su libertad. Detrás de cada esquina se escondía la aventura. El futuro había vuelto a convertirse en un secreto. Su vida de soltero le había sido devuelta, una vida para la cual antes estaba seguro de haber nacido, seguro de que era la única que le permitía ser tal como de verdad era. Hacía ya 7 años que vivía atado a Teresa y cada uno de sus pasos era observado por los ojos de ella. Era como si le hubiera atado al tobillo una bola de hierro. Su paso era ahora de pronto mucho más ligero, casi flotaba. Se hallaba en el campo mágico de Parménides. Disfrutaba de la dulce levedad del ser. Tenía ganas de telefonear a Sabina Ginebra, de llamar a alguna de las mujeres que había conocido en Zúrich en los últimos meses. No tenía la menor intención de hacerlo. Intuía que si se reuniera con alguna mujer, el recuerdo de Teresa se haría al instante insoportablemente doloroso. Aquel extraño encantamiento melancólico duró hasta el domingo por la noche. El lunes todo cambió. Teresa irrumpió en su mente, sentía el estado de ánimo de ella cuando le escribía la carta de despedida. Sentía cómo le temblaban las manos. La veía arrastrando la pesada maleta en una mano, la correa de Karenin en otra. Se la imaginaba abriendo la cerradura de la casa de Praga y sentía en su propio corazón la orfandad de la soledad que la envolvía al abrir la puerta. Durante aquellos 2 hermosos días de melancolía, su compasión no había hecho más que descansar. La compasión dormía como duerme el minero el domingo después de una semana de trabajo duro para el lunes poder bajar otra vez al Tajo. Atendía a un paciente y en lugar de verlo a él veía a Teresa. Él mismo se lo reprochaba. No pienses en ella, se decía precisamente, porque está enfermo de compasión. Es bueno que se haya ido y que ya no la vea. Tengo que liberarme no de ella, sino de mi compasión, de esa enfermedad que antes no conocía y con cuyo vacilo me contagio. El sábado y el domingo sintió la dulce levedad del ser que se acercaba a él desde las profundidades del futuro. El lunes cayó sobre él un peso hasta entonces desconocido. Las toneladas de hierro de los tanques rusos no eran nada en comparación con aquel peso. No hay nada más pesado que la compasión. Ni siquiera el propio dolor es tan pesado como el dolor sentido con alguien, por alguien, para alguien, multiplicado por la imaginación, prolongado en 1000 ecos. Se hacía reproches para no rendirse a la compasión y la compasión lo oía en la cabeza gacha como si se sintiera culpable. La compasión sabía que se estaba aprovechando de sus poderes y sin embargo se mantenía calladamente en sus 13, de modo que el 5.º día de la partida de ella, Tomás le comunicó al director del hospital que debía regresar de inmediato.
Le daba vergüenza. Sabía que su actitud tenía que parecerle al director irresponsable e imperdonable. Tenía ganas de confesárselo todo, de hablarle de Teresa y de la carta que había dejado para él en la mesa, pero no lo hizo. Desde el punto de vista de un médico suizo, la actuación de Teresa tenía que parecer histérica y antipática, y Tomás no estaba dispuesto a permitir que nadie pensase mal de ella. El director estaba verdaderamente afectado. La última frase del último cuarteto de Beethoven está escrita sobre estos dos motivos. Para que el sentido de estas palabras quedase del todo claro, Beethoven encabezó toda la frase final con las siguientes palabras: una decisión de peso. Con aquella alusión a Beethoven, Tomás volvía a referirse en realidad a Teresa, porque había sido precisamente ella la que le había obligado a comprar los discos de los cuartetos y las sonatas de Beethoven. La alusión resultó más adecuada de lo que él hubiera podido suponer, porque el director era un gran aficionado a la música. Hace mucho tiempo el hombre oía extrañado el sonido de un golpeteo regular dentro de su pecho y no tenía ni idea de su origen. No podía identificarse con algo tan extraño y desconocido como era el cuerpo. El cuerpo era una jaula y dentro de ella había algo que miraba, escuchaba, temía, pensaba y extrañaba. Ese algo, ese resto que quedaba al sustraerle el cuerpo, eso era el alma. Hoy, por supuesto, el cuerpo no es desconocido. Sabemos que lo que golpea dentro del pecho es el corazón y que la nariz es la terminación de una manguera que sobresale del cuerpo para llevar oxígeno a los pulmones. La cara no es más que una especie de tablero de instrumentos en el que desembocan todos los mecanismos del cuerpo: la digestión, la vista, la audición y la respiración, el pensamiento. Desde que sabemos denominar todas sus partes, el cuerpo desasosiega menos al hombre. Ahora también sabemos que el alma no es más que la actividad develada por los términos científicos. La materia gris del cerebro, la dualidad entre el cuerpo y el alma, ha quedado develada por los términos científicos y podemos reírnos alegremente de ella como de un prejuicio pasado de moda. Pero basta que el hombre se enamore como un loco y tenga que oír al mismo tiempo el sonido de sus tripas, la unidad del cuerpo y el alma. Esa ilusión lírica de la era científica se disipa repentinamente. Ella trataba de verse a sí misma a través de su cuerpo. Por eso se miraba con frecuencia al espejo. Como le daba miedo que le sorprendiera a su madre, sus miradas al espejo tenían el cariz de un vicio secreto. No era la vanidad lo que la atraía hacia el espejo, sino el asombro al ver a su propio yo. Se olvidaba de que estaba viendo el tablero de instrumentos, de los mecanismos corporales. Le parecía ver su alma, que se le daba a conocer en los rasgos de su cara. Olvidaba que la nariz no es más que la terminación de una manguera para llevar aire a los pulmones. Veía en ella la fiel expresión de su carácter. Se miraba durante mucho tiempo y a veces le molestaba ver en su cara los rasgos de su madre. Se miraba entonces con aún mayor ahínco y trataba con su fuerza de voluntad de hacer abstracción de la fisonomía de la madre, de rescatarla, de modo que en su cara quedase solo lo que era ella misma. Cuando lo lograba, aquel era un momento de embriaguez, de alma... Sí, su alma salía a la superficie del cuerpo como cuando los marinos salen de la bodega y ocupan toda la cubierta, agitan los brazos hacia el cielo y cantan. No solo era físicamente parecida a su madre, sino que a veces me parece que su vida no era más que una prolongación de la vida de la madre. Poco más o menos como la trayectoria de una bola de billar es solo la prolongación del movimiento de la mano del jugador. ¿Dónde y cuándo empezó aquel movimiento que posteriormente se convirtió en la vida de Teresa? Probablemente en el momento en que el abuelo de Teresa, un comerciante praguense, empezó a manifestar en voz alta su adoración por la belleza de su hija, la madre de Teresa. Ella tendría entonces 3 o 4 años. Él le contaba que se parecía a una de las Madonas de Rafael. La madre de Teresa, con sus 4 años, lo recordó perfectamente y cuando más tarde estaba sentada en el banco del colegio, en lugar de prestar atención al profesor, pensaba en cuál sería el cuadro al que se parecía. Cuando llegó el momento de casarse, tenía 9 pretendientes. Todos se arrodillaban en círculo a su alrededor. Ella estaba en medio como una princesa y no sabía cuál elegir. Uno era más guapo, el segundo más gracioso, el tercero más rico, el cuarto más deportivo, el quinto era de buena familia, el sexto le recitaba versos, el séptimo había viajado por todo el mundo.
El octavo tocaba el violín y el noveno era de todos el más varonil. Pero todos estaban arrodillados del mismo modo y tenían los mismos callos en las rodillas. Si al final eligió el noveno, no fue tanto porque fuera de todos el más varonil, sino porque cuando ella le susurró al oído: «Ten cuidado, ten mucho cuidado», mientras hacían el amor, él intencionadamente no tuvo cuidado y ella tuvo que casarse a toda prisa con él porque no consiguió a tiempo un médico que le hiciera un aborto. Así fue que nació Teresa. Sus numerosísimos parientes vinieron de todos los rincones del país, se inclinaban sobre el cochecito y murmuraban. La madre de Teresa no murmuraba, callaba, pensaba en los otros 8 pretendientes y todos le parecían mejores que aquel noveno. Al igual que su hija, también la madre de Teresa disfrutaba mirándose al espejo. Un día comprobó que tenía un montón de arrugas alrededor de los ojos y se dijo que su matrimonio era un absurdo. Encontró un hombre nada varonil que llevaba ya varias estafas y 2 divorcios. Odiaba a los amantes que tienen callos en las rodillas. Tenía unas ganas furiosas de ser ella quien se arrodillase. Cayó de rodillas ante el estafador y dejó al marido y a Teresa. El hombre más varonil se convirtió entonces en el hombre más triste. Estaba tan triste que todo le daba lo mismo. Decía en todas partes en voz alta lo que pensaba y la policía comunista, estupefacta ante sus desorbitantes afirmaciones, lo detuvo, lo condenó y lo encarceló. A Teresa la echaron de la casa precintada y fue a parar a la de su madre. El hombre más triste murió al poco tiempo en la cárcel y la madre, el estafador y Teresa se trasladaron a un piso pequeño en un pueblo de montaña. El padrastro de Teresa trabajaba en una oficina, la madre de vendedora en una tienda. Parió otros 3 hijos. Después volvió a mirarse al espejo y comprobó que era vieja y fea. Claro que Teresa no conocía la historia de la noche en la que su madre le susurró a su padre que tuviera cuidado. La culpabilidad que sentía era oscura como el pecado original. Hacía todo lo posible para expiarla. La madre la sacó del instituto y ella se puso a trabajar de camarera desde los 15 años y todo lo que ganaba se lo entregaba. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera por merecer su amor. Se ocupaba de la casa, atendía a sus hermanos, limpiaba y lavaba la ropa todos los domingos. Fue una lástima porque en el instituto era la mejor dotada de toda la clase. Le hubiera gustado llegar más alto, pero en esa pequeña ciudad no existía para ella ningún más alto. Teresa lavaba la ropa y junto al fregadero tenía un libro apoyado. Pasaba las hojas y sobre el libro caían gotas de agua. En su lugar no existía la vergüenza. La madre andaba por casa en ropa interior, algunas veces sin sostén, otras veces en los días de verano incluso desnuda. El padrastro no andaba desnudo, pero entraba en el cuarto de baño cada vez que Teresa se estaba bañando. Una vez cerró la puerta del baño por ese motivo y la madre le hizo un escándalo. ¿Quién te crees que eres? ¿Te piensas que alguien va a comerse tus encantos? Esta situación demuestra claramente que el odio hacia la hija era en la madre más fuerte que los celos hacia el marido. La culpa de la hija era infinita e incluía también las infidelidades del marido. Y el que la hija quisiera emanciparse y reclamar algunos derechos, por ejemplo, el de cerrar la puerta del cuarto de baño, era para la madre más inaceptable que un eventual interés sexual del marido por Teresa. En cierta ocasión, la madre se paseaba en invierno desnuda con la luz encendida. Teresa se apresuró enseguida a correr las cortinas para que no viesen a la madre desde la casa de enfrente. Oyó detrás de sí la risa de ella. Un día más tarde vinieron a visitar a su madre unas amigas, la vecina, una compañera de la tienda, la maestra local y unas 2 o 3 mujeres más que tenían la costumbre de reunirse periódicamente. Teresa, junto con el hijo de una de ellas, que tenía 16 años, entró a verlas un momento a la habitación. La madre lo aprovechó inmediatamente para contar que la hija había pretendido defender su intimidad el día anterior. Se rió y todas las mujeres rieron con ella. Luego la madre dijo: Teresa no quiere hacerse a la idea de que el cuerpo humano mea y echa pedos. Teresa estaba roja de vergüenza, pero la madre continuaba: ¿es que hay algo malo en eso? Y ella misma respondió de inmediato a su pregunta. Soltó una sonora ventosidad y todas las mujeres se carcajearon.
La madre se suena en la nariz ruidosamente, le habla a la gente de su vida sexual, enseña su dentadura postiza, con la lengua sabe darle la vuelta dentro de la boca con asombrosa habilidad, de modo que en medio de una amplia sonrisa, el maxilar superior cae hacia la parte inferior de la dentadura, adquiriendo su cara de repente un aspecto horrible. Su actuación no es más que un solo gesto brusco con el cual se desprende de su belleza y de su juventud. En la época en que 9 pretendientes se arrodillaban en círculo a su alrededor, ella cuidaba celosamente su desnudez. Es como si el nivel de vergüenza pretendiera expresar el nivel de valor que tiene su cuerpo. Ahora, cuando prescinde de la vergüenza, lo hace de modo radical, como si con su desvergüenza quisiera hacer una solemne tachadura sobre su vida y gritar que la juventud y la belleza, que había sobrevalorado, no tienen en realidad valor alguno. Me parece que Teresa es una prolongación de ese gesto con el que su madre arrojó lejos de sí su vida de mujer amorosa. Cuando Tomás regresó de Zúrich a Praga, le invadió una sensación de malestar al pensar que su encuentro con Teresa había sido producido por 6 casualidades improbables. Pero un acontecimiento no es tanto más significativo y privilegiado cuantos más casualidades sean necesarias para producirlo. Solo la casualidad puede aparecer ante nosotros como un mensaje. Lo que ocurre necesariamente, lo esperado, lo que se repite todos los días es mudo. Solo la casualidad nos habla. Tratamos de leer en ella como leen las gitanas las figuras formadas por el pozo del café en el fondo de la taza. Tomás apareció ante Teresa en el restaurante como la casualidad absoluta. Estaba sentado junto a un libro abierto. Levantó la vista hacia Teresa y sonrió. «Un coñac». En ese momento sonaba la música en la radio. Teresa fue a la barra a buscar el coñac y giró el botón de la radio para que sonase aún más alta. Reconoció a Beethoven. Le conocía de cuando vino a su ciudad un cuarteto de Praga. Teresa fue al concierto. La sala estaba vacía. Además de ella, solo estaban el farmacéutico local y su mujer, de modo que en el escenario había un cuarteto de músicos y en la sala un trío de oyentes. Pero los músicos fueron tan amables que no suspendieron el concierto y tocaron toda la noche, para ellos solos, los 3 últimos cuartetos de Beethoven. Después, el farmacéutico invitó a los músicos a cenar y le pidió a la oyente desconocida que los acompañara. Desde entonces, Beethoven se convirtió en la imagen del mundo al otro lado, del mundo que deseaba. Mientras le llevaba el coñac a Tomás, desde la barra, trataba de interpretar aquella casualidad. ¿Cómo es posible, precisamente, mientras le llevaba el coñac a ese desconocido que le gusta, escuchar a Beethoven? No es la necesidad, sino la casualidad, la que está llena de encantos. Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar desde el primer momento como los pájaros hacia los hombros de San Francisco de Asís. Teresa, tras haber sido despertada por los pájaros de la casualidad que se posaban en sus hombros y sin decirle nada a su madre, cogió una semana de vacaciones y tomó el tren. Iba con frecuencia al retrete a mirarse al espejo y pedirle a su alma que en el día decisivo de su vida no abandonase ni por un segundo la cubierta de su cuerpo. Mientras estaba así mirándose, de pronto se asustó, sintió una punzada en la garganta. ¿Iría a enfermarse en el día decisivo de su vida? Pero ya no haría marcha atrás. Le llamó desde la estación y cuando él abrió la puerta, su barriga empezó a hacer un ruido horrible. Cómo le daba vergüenza. Era como si tuviera en el vientre a su madre riéndose para estropearle su encuentro con Tomás. Al comienzo tuvo la sensación de que por culpa de esos sonidos de mal gusto él iba a echarla, pero la abrazó. Ella se sentía agradecida de que no hiciera caso de sus ruidos y por eso lo besaba apasionadamente y se le nublaba la vista. No había pasado un minuto y ya estaba haciendo el amor. Mientras hacían el amor, ella gritaba. En ese momento ya tenía fiebre, era gripe. La embocadura de la manguera que lleva el oxígeno a los pulmones estaba taponada y enrojecida. Después llegó por segunda vez con una pesada maleta en la que había metido todas sus cosas, decidida a no volver nunca más a la pequeña ciudad. La invitó a que fuera a su casa al día siguiente, durmió en un hotel barato y por la mañana llevó la maleta a la consigna de la estación y el resto del día lo pasó vagando por Praga con Ana Karenina bajo el brazo. A la noche tocó el timbre, él abrió la puerta y ella no soltó el
el libro de la mano como si fuera la entrada al mundo de Tomás. Era consciente de que no tenía nada más que esta mísera entrada y le daban ganas de llorar, pero para no llorar hablaba más que de costumbre, en voz más alta, y reía, y nuevamente Tomás la cargó en sus brazos. Así, a poco de llegar, e hicieron una vez más el amor. Penetró en una niebla en la que no se veía absolutamente nada, solo se le oía gritar a ella. Hemos escuchado un fragmento de la novela La insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Para otros relatos, no te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de voces. Narradora 1, Elvira Ruiz. Narrador 2, John Dixie. Narración, guión y dirección, Elvira Ruiz Viván. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico de la novela La insoportable levedad del ser de Milán Kundera por Elvira Ruiz Viván. La insoportable levedad del ser no depende de la historia amorosa entre Teresa y Tomás, sino que es un texto en el que las acciones pasan a un plano secundario y la importancia, la historia recae esencialmente en las exploraciones existenciales. Los temas son los protagonistas de la novela: la gravedad, levedad, alma, cuerpo, la gran marcha, la mierda, el kitsch, la compasión, el vértigo, fuerza, debilidad. La insoportable levedad del ser trata no de una relación amorosa típica, sino de todo lo que a una persona pudiera cruzársele por la cabeza mientras la experimenta. El presente de la novela es el pensamiento constante de los personajes en el que nos sumerge el autor figura. Al igual que Tristram Shandy, las novelas de Kundera son digresiones multiplicadas en donde no hay un interés primigenio por la story, sino por lo que los personajes puedan decir o pensar en determinadas situaciones. La insoportable levedad del ser sigue siendo una estación de lectura obligada desde su publicación en 1984, 3 décadas ya en la conciencia literaria occidental. No hay una intención expresa de un pronunciamiento político en los textos desde Kundera, pues estos no son aleccionadores. Nos muestran sin un programa ideológico, pues se ilustran las dos caras de la moneda. Lo que siente un personaje ante los alzamientos armados y las invasiones extranjeras a un país. Justo es mencionar que predomina la representación del papel del perseguido por el régimen comunista. Es válido argumentar que hay una omnipresencia de un periodo histórico determinado en estas novelas y que dan a la totalidad de la obra un telón de fondo homogéneo. Vale la pena entonces hacer un alto en la historia de la región que hoy en día es parte de la República Checa. Es el periodo del 68 el que Kundera aborda en la insoportable levedad del ser y sirve como fundamento en mayor medida para algunos de los pilares del texto. La gran marcha y el kitsch específicamente, este contexto y la historia entre lo que se tejen los temas de la novela es tratado con un tiempo fragmentado, episódico, que hace evidente que las acciones o hechos en las vidas de Teresa, Tomás, Franz y Sabina no son tan relevantes como sus pensamientos. La corriente filosófica más influyente en el texto es la de Nietzsche y su relación sobre el eterno retorno. La insoportable levedad del ser nació del refrán: lo que solo ocurre una vez es como si no ocurriera nunca. En el núcleo de su estructura temática está contenida la idea de nuestro mundo como planeta de la inexperiencia, en el que la gente está condenada a cometer siempre los mismos errores fatales, porque no hay posibilidad de regreso, de volver a vivir la vida sobre la base de las experiencias obtenidas para evitar los errores pasados. Las decisiones más importantes de la vida las toma el individuo en un momento en que no es capaz de apreciar sus consecuencias. Para poder actuar de acuerdo con la experiencia adquirida, debería tener la posibilidad de volver a vivir. Ese es el núcleo de la interpretación de Milán Kundera y es lo que hace del mito del eterno retorno. El autor figura de esta novela escribe en tercera persona, situado siempre en el punto de vista de uno de los personajes, pues puede acceder a su conciencia, pero esto no le impide comentar, analizar y dar su opinión sobre lo que ocurre. Eso es posible, pues en ningún momento el narrador busca esconder al lector que el texto no aspira a salir del marco de una ficción literaria.
El pensamiento de Friedrich Nietzsche guía la ideología general de la novela, pero la historia es del tipo tolstoniano. Los dos parejas de amantes recuerdan el argumento de Ana Karenina de 1877, donde se confrontan los destinos de las dos parejas, Ana y Vronsky y Levin y Kitty. La relación entre la insoportable levedad del ser y Ana Karenina se resume en la frase siguiente. En ambas novelas, una de las parejas se separa y uno de los miembros muere trágicamente, mientras la segunda pareja busca la felicidad en la vida compartida en el campo. Sabina y Franz, Ana y Vronsky, y Tomás y Teresa, Kitty y Levin, respectivamente. También la relación es musical en el plano metafórico. La composición de la historia de Ana y Vronsky es simétrica. Se conocen en un andén en el cual alguien ha caído bajo las ruedas. La vida de Ana termina en la misma forma. El motivo del tren aparece al comienzo y al final de la novela. Siguiendo esta reflexión, James Hans advierte que cada personaje en la insoportable levedad del ser tiene sus motivos y los relaciona con las coincidencias a las que los personajes otorgan sentido con base en las leyes de la belleza. A Teresa le concede los motivos de la música de Beethoven, la lectura y el número 6. Al advertirlos, en varios de sus encuentros con Tomás, le parecerá destinado el surgimiento del amor entre ellos. El hombre, llevado por su sentido de la belleza, convierte un acontecimiento casual, en este caso la música de Beethoven, una muerte en la estación, en un motivo que pasa ya a formar parte de la composición de su vida. Regresa a él, lo repite, lo varía, lo desarrolla como el compositor al tema de su sonata. Ana hubiera podido quitarse la vida de otro modo, pero el motivo de la estación y la muerte, ese motivo inolvidable unido al nacimiento del amor, la atraía con su oscura belleza en el momento de la desesperación. El hombre compone su vida de acuerdo con las leyes de la belleza, aún en los momentos de más profunda desesperación. Tolstói, de una nueva manera en la historia del arte de la novela, plantea la cuestión de la acción humana y descubre la importancia de las causas racionalmente inaprehensibles para una decisión. Cuando Teresa llega a Praga a ofrecerle su vida a Tomás, sostuvo todo el día bajo el brazo a Ana Karenina como si fuera la llave de entrada a su mundo. De acuerdo con Nietzsche, la emancipación del hombre depende de la muerte de Dios. El alcance del conocimiento de sí como voluntad creadora y su atrevimiento a afirmarlo abiertamente. La prueba de esta afirmación de la voluntad de poder es la del eterno retorno, ya que solo de la voluntad que quiere la eterna repetición de su querer puede decirse que vivirá jubilosamente el ciclo eterno de creación-destrucción. Pero esta aceptación solo es posible para el superhombre. En el aforismo de la Gaia Ciencia titulado La carga más pesada, Nietzsche se pregunta ¿qué pasaría si un genio nos condena a vivir la vida tal como la hemos hecho hasta ahora, con los mismos dolores y placeres, sin ninguna variación? La pregunta ¿quieres esto una vez más e incontables veces más? Pesaría con formidable peso sobre tus actos en todo y por todo. ¿Cuánto necesitarías amar entonces la vida y amarte a ti mismo para no desear otra cosa que esta suprema y eterna confirmación? La forma en la que el superhombre se libera del peso del eterno retorno y convierte la pesadez en ligereza es la risa. En el libro 3 de Así hablaba Zaratustra de 1883, Zaratustra se encuentra con un pastor atragantándose con una serpiente. ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Arráncale la cabeza! ¡Muerde! Ese fue el grito que salió de mí. Mi horror, mi odio, mi repugnancia, mi compasión, todo lo que tengo de bueno y de malo salió gritando de mí. El pastor sigue las instrucciones y se levanta como un ser transfigurado, rodeado de luz y riéndose. La mordida simboliza una nueva interpretación del eterno retorno que transfigura la existencia de lo pesado en la sobrehumana ligereza de la risa. El eterno retorno suprime las fronteras del pasado, presente y futuro. La repetición no surge del tiempo, es el tiempo. Volver es la esencia del tiempo. La voluntad transvalorada es una con el eterno retorno. Es voluntad de voluntad y por tanto no aspira a construir valores eternos, sino a la repetición infinita de su querer, destruyendo todas aquellas normas que pongan freno al incesante juego de su creación. Esta es la idea con la que comienza la insoportable levedad del ser. El mito del eterno retorno nos recuerda que una vida que desaparece es como una sombra, carece de peso, está muerta de antemano. Y si ha sido horrorosa, bella, elevada, ese horror, esa elevación, esa belleza, nada significa. Nos otorga la perspectiva desde la cual las decisiones, las cosas, aparecen sin la circunstancia atenuante de su privacidad. El autor figura se reconcilia con Hitler por la inexistencia del eterno retorno. Al ver en un libro fotografías del líder del movimiento nazi, recuerda su infancia durante la guerra y a sus parientes que murieron en campos de concentración. Gracias a las fotos emprende un viaje a su niñez, justifica su postura, pues es este un mundo donde todo está ya perdonado de antemano y por tanto todo cínicamente permitido. El mundo del eterno retorno hace que cada decisión tenga una insoportable responsabilidad, el peso más pesado, pero ¿es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad? Entramos ya de lleno a explorar la existencia de los personajes de la novela, de aquellos que sufren de la insoportable levedad del ser. Esta novela
Se compone de 7 partes. Aunque la narración es ligera, amena, fácil de aprender y seguir la historia, tiene peso. La primera y quinta sección de la novela se titulan La levedad y el peso y tienen una relación directa con la vida y pensamientos de Tomás. Durante la mayoría de los capítulos de estos fragmentos son las reflexiones de este personaje las que son compartidas por el autor figura. La novela comienza, primera parte, capítulos 1 y 2, con un ensayo sobre el eterno retorno, la levedad y el peso. El debate entre estos dos conceptos contrarios es la situación primordial de Tomás. Él quiere alcanzar la levedad de la existencia en un mundo en el que no existe un eterno retorno. Si damos por hecho la existencia del mito del eterno retorno, cada acción será de una insoportable responsabilidad. Nadie sabe lo que quiere o cuál será la mejor decisión en una etapa de su vida. Este es el planeta de la experiencia, pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en todas las maravillas levedad. Cuando Tomás renuncia a su puesto en el hospital para ir a buscar a Teresa Praga, el director del complejo se veía afectado. Tomás solo contestó, debe ser, y partió hacia la frontera sabiendo que era la compasión lo que le orillaba a tomar esa decisión de peso. Él quiere vivir en la levedad, pero Teresa lo ha atado inconsciente y conscientemente a los terrenos de lo pesado. Tomás es un mujeriego que, más allá de gozar del juego de la seducción, quiere aprender el yo de los demás. El carácter del yo se encuentra en lo inimaginable del hombre y no puede ser adivinado ni calculado, sino que debe descubrirse. Entre cada persona hay una millonésima de diferencia. Tomás cree que esa millonésima es el sentido de su obsesión por las mujeres. Para explicar de forma más detallada los fundamentos de las acciones de Tomás, se podría utilizar los argumentos del Dr. Havel en el libro de los amores ridículos de 1968. Las novelas de Milan Kundera son variaciones sobre los mismos temas. Existen tópicos que se repiten en toda su obra. Esa es la causa de que sea posible explicar la visión del mundo de un personaje en una novela determinada por medio de la visión del mundo de otro protagonista en un texto distinto. El Dr. Havel explica, el descendiente actual de Don Juan ya no conquista, solo colecciona. El personaje del gran conquistador ha sido reemplazado por el del gran coleccionista, pero el coleccionista ya no es en absoluto Don Juan. Don Juan fue un personaje de tragedia, cargaba con una culpa. Don Juan llevaba sobre sus espaldas una carga que el gran coleccionista ni siquiera se pudiera imaginar, porque en su mundo toda carga ha perdido peso. Las rocas se han convertido en plumas. Para descubrir la inimaginable de sus amantes, Tomás tiene que vivir en la levedad. El rechazo del deber ser es una constante en su vida. Lo encontramos cuando decidió dejar de ver a su antigua mujer y a su hijo, librándose también de la compañía de su padre y madre que reprobaron su conducta. De la situación Tomás heredó un miedo a las mujeres que se fundía con el deseo. La solución fue tener solamente amistad erótica con las féminas. Para salvaguardar el compromiso consigo mismo, inventó la regla del número 3. Ver a una mujer varias veces seguidas, pero en tal caso no más de 3 veces. También es posible mantener una relación durante años, pero con la condición de que entre cada encuentro pasen al menos 3 semanas. Esto permite derrumbar cualquier cimiento o compromiso con el otro y hace flotar a Tomás en la dulce levedad del ser. Pero cuando Teresa aparece en su vida sin invitación, Tomás no sabe cómo forzar el cumplimiento de sus reglas. En su primer encuentro íntimo, Teresa cae enferma consumida por la gripe. No hay forma de sacarla de casa. La segunda vez que ella lo visita en Praga es aún más grave, más pesado. Llega con una maleta en donde ha empacado su vida. Duerme con ella. El amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien. Este deseo se produce en relación con una cantidad innumerable de mujeres, sino en el deseo de dormir junto a alguien. Este deseo se produce en relación con una única mujer. Así pasan 7 años en compañía en donde Tomás, aunque quisiera amainar el sufrimiento que le causa Teresa, no puede evitar buscar lo inimaginable en las mujeres. La situación política también obliga a Tomás a inclinarse hacia lo pesado. Un artículo con una analogía entre Edipo y los comunistas, centrado en la culpa y el castigo que el rey se impone por su incesto, lleva a Tomás a una nueva disputa entre lo leve y lo pesado. Los que crearon estos regímenes criminales comunistas no fueron los criminales, sino los entusiastas, convencidos de que habían descubierto el único camino que conduce al paraíso. Lo defendieron valerosamente y para ello ejecutaron a mucha gente. Más tarde, se llega a la conclusión generalizada de que no existe paraíso alguno, de modo que los entusiastas resultan ser asesinos. Y llega a la conclusión de que la cuestión fundamental no es sabían o no sabían, sino ¿es inocente el hombre cuando no sabe? ¿Un idiota que ocupa el trono está libre de toda culpa por ser un imbécil? He ahí el vínculo con Edipo y la justificación del castigo autoimpuesto de la ceguera. En esos momentos para Tomás es culpable quien actúa erróneamente, incluso cuando lo hace de buena fe. Aunque sus ideas se publicaron en la sección de comentarios de los lectores en un semanario, el gobierno exigió que firmara una carta donde renegaba de dicho artículo. Sus declaraciones inquietaron al régimen
debido a su reconocimiento como uno de los mejores cirujanos de Praga, y a pesar de que se le asegura de que todo sería tratado de forma privada, existía siempre la posibilidad de que se diera a conocer la carta de clausura en cualquier momento. Tomás está atado de manos, decide dimitir al hospital y para en una clínica rural. Ahí de nuevo lo visita un empleado del ministerio pidiéndole firmar un texto donde habla de su amor a la Unión Soviética. Vuelve a renunciar a su trabajo albergando la esperanza de que cuando descienda a lo más bajo de la escala social, la policía va a perder interés en él. El cirujano se ha convertido en limpiador de escaparates. Su decisión está ligada a una especie de promesa de fidelidad y la mantiene. Esta fidelidad tiene como núcleo la sospecha de que la verdad descansa en el terreno de lo pesado. El contrapeso lo otorgará su nueva ocupación donde conoce y colecciona los más raros especímenes de la inimaginable del yo femenino. Pero la situación sociopolítica seguirá poniendo a Tomás a prueba, aunque esta vez por parte del banco contrario. Su hijo y el redactor del periódico donde había publicado el pequeño ensayo consiguen reunirse con él al requerirlo para un trabajo ficticio de limpiador de ventanas. El encuentro familiar fue poco significativo para Tomás. Le piden firmar una carta de reclamo por el maltrato a los presos políticos. Más allá de pensar en las consecuencias del régimen, si firma la carta, Tomás pensaba que al hacerlo se uniría irremediablemente a su hijo. Si no lo hacía, sería entonces el primogénito quien querría alejarse. Reflexionando, cae en cuenta que fue la imagen de Teresa la que le recordó la tragedia de Edipo, sintiéndose después inspirado para escribir la carta para el semanario. Concluye que lo único que le importa en esos momentos es Teresa, quien está más allá de todos los debe ser. Al firmar, habría más vistas de la policía secreta para ambos. Era momento de protegerla y hacerla feliz. Deciden no unirse a la petición. Castigar a alguien que no sabía lo que hacía es una barbaridad. El mito de Edipo es hermoso, pero castigarlo así, aunque en realidad no tenía idea de si estaba actuando correctamente, estaba seguro de que actuaba tal como quería. Se había reconciliado en esos momentos con el eterno retorno nietzscheano. Quien quiere vivir también en la levedad es Sabina. Traición es abandonar las propias filas e ir hacia lo desconocido. La fidelidad le recuerda al padre, un puritano que gustaba de pintar puestas de sol y rosas en floreros y que se burló de las reproducciones que ella hizo de los cuadros cubistas de Picasso. También la encerró durante un año por haberse enamorado de un muchacho de su edad, pero al dejar su casa e inscribirse en la academia de pintura, se encuentra con otro padre que le impedía manifestarse como ocurriría en el comunismo. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de estos relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Datos curiosos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos a partir de la novela La insoportable levedad del ser de Milan Kundera son... ¿Sabías que La insoportable levedad del ser es una novela del escritor checo Milan Kundera, publicada en 1984, ambientada en Praga durante 1968? La insoportable levedad del ser trata de un hombre y sus dudas existenciales en torno a la vida en pareja, convertidas en conflictos sexuales y afectivos. Asimismo, la novela relata escenas de la vida cotidiana trazadas con un profundo sentido trascendental, la inutilidad de la existencia y la necesidad del eterno retorno de Nietzsche, por el que todo lo vivido ha de repetirse eternamente, solo que al volver lo hace de un modo diferente, ya no fugaz como ocurrió en el principio. ¿Sabías que la novela comienza mostrando la opinión del propio autor con respecto al aspecto político, filosófico e histórico que llevan en sí mismos los conceptos de levedad y peso? Es a través de esta reflexión que termina por imaginarse a Tomás, un cirujano checoslovaco que vive en Praga a mediados de los años 60, hombre divorciado y con muchas amantes, quien tras conocer a Teresa pone en duda su vida de eterno soltero. Tomás termina cediendo ante el posible enamoramiento que va padeciendo por Teresa, casándose, pero sin que ello implique terminar con sus amantes, siendo la más cercana Sabina, una artista liberal.
Después de la primavera de Praga, cuando las fuerzas soviéticas toman la capital checoslovaca, Tomás decide marcharse con Teresa Zurich junto a su perro Karen. Posteriormente, Teresa, que había sido partidaria de marcharse de Checoslovaquia, decide volver sola a Praga, abandonando a Tomás. La historia compromete a la levedad y el peso como dos factores controversiales que Kundera complementa en la pareja. Dichos factores serán determinantes en las vidas y futuras acciones de los personajes novelescos. ¿Sabías que en la segunda parte el autor hace referencia a la distancia entre el alma y el cuerpo de Teresa, quien se mira constantemente al espejo, esperando no encontrar a su madre en ella misma? Teresa siente que su alma no pertenece a su cuerpo y trata de hacerse indiferente ante ese cuerpo. No se reconoce y cuando más ve la semejanza con su madre, más se aleja su alma. Habla acerca de que nuestras vidas están bombardeadas por casualidades que constituyen coincidencias. Estas aumentan el sentido de belleza de hechos sencillos, haciéndolos memorables, como cuando el fondo de una escena es la música de Beethoven sonando en la radio. ¿Sabías que tras un análisis de la relación existente entre Sabina, amante de Tomás, y Franz, Kundera presenta a manera de glosario la complejidad de las diferentes entre Sabina y Franz, profundamente arraigadas en el significado que dan a las cosas, las marchas, los paseos en cementerio, la mujer, en una revisión del trayecto de vida de ambos personajes, los cuales determinaron su visión de las cosas? Encontramos una gran justificación en su separación, hasta hacerla necesaria para Sabina, quien prefiere alejarse de Franz ante la posibilidad de entregar por completo su vida a todo aquello en lo que no cree. ¿Sabías que Teresa se cuestiona su relación con Tomás, haciendo hincapié principalmente en que las infidelidades de su marido no cesaban? Es así como comienza a trabajar en un bar sirviendo tragos detrás de la barra y conoce a un ingeniero que la seduce. Teresa intenta probar lo que se siente serle infiel a Tomás, visitando al ingeniero y haciendo el amor con él. Posteriormente, Teresa sospecha que esta situación, el ingeniero y la manera en que lo conoció, corresponde a un complot por parte del servicio social de su propio país, es decir, del sistema de inteligencia comunista instaurado para perseguir a los opositores. ¿Sabías que Tomás escribe una crítica para una revista de intelectuales en la cual describe la posición de los comunistas en su país con la analogía de la tragedia griega de Edipo Rey, lo que provoca su persecución y lo obliga a dejar su puesto de cirujano en el hospital de Praga? Posteriormente, ya ejerciendo como médico de cabecera, es obligado a delatar a la gente a cargo del editorial en donde se publicó dicho artículo. Tomás se niega y termina por dejar el oficio de médico, convirtiéndose en limpiador de ventanas. Comienza entonces un peregrinaje por Praga, limpiando cristales y acostándose con una amplia gama de mujeres, intentando encontrar en ellas la diferencia que radica entre cada una. ¿Sabías que después de 10 años, Sabina se va a vivir a los Estados Unidos? Vive con una pareja de ancianos que en cierta forma representa el deseo inalcanzable e irreal de tener una familia, pues ellos son como sus hijos. Pronto termina ese tiempo hermoso, pues el anciano muere y su esposa se va a Canadá a vivir con su hijo. Luego Sabina, en su deseo de permanecer en el estado de levedad, sin pesos ni ataduras, escribe un testamento especificando que a su muerte incineren su cuerpo y esparzan sus cenizas. ¿Sabías que Franz vive con la estudiante de las enormes gafas, pero siempre bajo los ojos imaginarios de la aprobación de Sabina? Un amigo lo invita a participar en la Gran Marcha a Camboya en protesta del bloqueo a la comunidad médica internacional para atender a los agraviados por la guerra y la ocupación comunista. Sin embargo, la mujer con la que vive no quiere que asista, pero el deseo de Franz por obtener la aprobación de Sabina lo lleva a participar en dicho evento. ¿Sabías que dicha marcha se realiza en la frontera con Vietnam con presencia de 400 médicos, fotógrafos, intelectuales y artistas, todos marchando en fila india para evadir las minas? Y al llegar a la frontera, se enfrentan con el absoluto silencio, gritos de protesta ahogados. Finalmente los médicos no logran cruzar para hacer su labor. En esa marcha, Franz comprende que su culto a Sabina debe terminar, pues la persona a la que ama es la estudiante de las grandes gafas. Por la noche, un joven se le acerca a Franz diciendo algunas cosas en un idioma que no entiende, pero cuando éste trata de ayudarlo, un par de jóvenes tratan de asaltarlo y Franz recibe un golpe fuerte en la cabeza que lo desploma. ¿Sabías que una vez establecidos en el campo, Tomás y Teresa encuentran finalmente una paz que solo se verá interrumpida por las cartas que envía el hijo de Tomás y por el cáncer que sufre su mascota Karenin? Es Karenin el que refleja finalmente la verdadera naturaleza de los sentimientos de Teresa. Su muerte cierra un ciclo que termina por alejarse
reflejar a la pareja de las tormentas del pasado, de la duda y la falta de compromiso que alguna vez tuvieron en Praga. ¿Sabías que cuando La insoportable levedad del ser fue publicada por primera vez en inglés, fue aclamada como una obra de la maestría, originalidad y riqueza más atrevidas por la crítica Elizabeth Hartwig y nombrado uno de los mejores libros de 1984 por The New York Times Book Review? Continuó ganando el premio literario de Los Angeles Times en la categoría de ficción y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas internacional. ¿Sabías que en 1985 la novela fue galardonada con el Premio Jerusalén? Posteriormente, La insoportable levedad del ser fue llevada al cine de la mano del director Philip Kaufman, obteniendo un aceptable éxito. En 2006 el libro se editó por primera vez en el país del autor, República Checa, alcanzando el récord de ventas, y está considerada por la crítica como una de las mejores obras de Kundera y un clásico de la literatura moderna. ¿Sabías que la relación entre música y literatura en las obras de Milan Kundera es innegable? Así, la apropiación de los términos musicales y su relación con la narrativa kunderiana es metafórica. Tales bases se encuentran en los textos de Kundera, donde él mismo expone su poética, el manejo de los pilares de sus novelas como temas musicales, los distintos géneros discursivos del texto como contrapunto, las distintas visiones del mundo de los personajes como conformación de la polifonía novelesca, motivos para los personajes que se asemejan a motivos musicales, además de cuestiones de ritmo y tiempo. ¿Sabías que Milan Kundera es un compositor de novelas, lo cual afirma en El arte de la novela de 2009, y aunque declara que no le gusta explicar sus técnicas de narración, escritura y composición en cuanto a novelas específicas, se muestra gustoso de compartir su poética? La concepción que tiene del arte novelístico es la de un texto que nos acerca a conocer nuestro ser. De este modo, considera que la novela que no lo logre debería ser considerada inmoral. ¿Sabías que Kundera incluye en sus ficciones varias perspectivas de los temas sobre los que reflexiona en sus novelas? Pues, ¿qué hay de moral, siguiendo su línea, en un texto que plantee una visión unívoca? La verdad es relativa y depende de la visión del mundo de cada personaje. Por ello, al igual que como pasa con Dostoievski, a la obra del checo se le introduce en lo que se considera novela polifónica. La primera condición para pertenecer a este género es la de no presentar una concepción unilateral del mundo y que los protagonistas no se vean aleccionados por el pensamiento del autor o bien del narrador. ¿Sabías que en Dostoievski la conciencia de los personajes le impide otorgarle un cosmos unánime y cada uno de ellos actúa según un marco de pensamiento específico? La similitud con Kundera existe en cuanto a que cada uno de los protagonistas tiene una opinión particular del entorno, pero pasa que sus acciones muchas veces están permeadas de la impulsividad. Así, los héroes kunderianos están lejos de los dostoyevskianos, que actúan de forma razonada y viendo todas las consecuencias de sus obras, resultando más humanos. ¿Sabías que la polifonía novelesca terminó, que obviamente tiene relación con la polifonía musical, llega cuando las visiones del mundo o las conciencias de los personajes se encuentran, debido a que estos piensan de modo distinto e incluso contrario, a que estos detonándose el conflicto, aunque el narrador nunca se pronuncia a favor de una u otra postura, dejando al lector más que respuestas, preguntas. El texto queda abierto a varias interpretaciones y ninguna voz de los personajes resuena más allá que otra. ¿Sabías que el empleo de los términos musicales en el arte novelesco es metafórico? Las voces son los personajes. El contrapunto inaugurado por Bloch es lo más distintos géneros que constituyen en la novela. La simultaneidad de las voces se representa con las diferentes visiones del mundo de los protagonistas. Lo que siempre se le ha reprochado a la novela polifónica, ya lo diría Bakhtin después de acuñar el término, es el problema de la unidad. ¿Sabías que Kundera resuelve este problema con su obra al poner énfasis en que los cuestionamientos o situaciones existenciales a los que se enfrenta un personaje serán los mismos cuestionamientos a los que se enfrentarán los demás? Así, todas las voces
se pronuncian con distintas posturas acerca de temas puntuales que logran consolidar un texto unificado. ¿Sabías que Milan Kundera en el arte de la novela expone que una de las grandes lecciones de la música es que cada pasaje actúa sobre nosotros mediante una expresión emocional, suponiendo que esta expresión emocional es sugerida por una atmósfera específica, una cualidad estética que define los ánimos, tono o humor de la pieza artística y que tiene influencia e inclinación en el humor de quien se exponga a ella? Podemos notar un punto de encuentro más allá de la metáfora entre la obra de Kundera y la música. ¿Sabías que los personajes de Kundera, con su visión del mundo, sumergen al lector también en una atmósfera determinada? Pues para comprender al protagonista hay que dejarse envolver por sus sentimientos y reflexiones del tema en turno. La atmósfera emocional literaria no es distinta a la atmósfera musical. Ambas inducen un estado de ánimo, una mediante las palabras y la otra mediante sonidos. ¿Sabías que la hipótesis consiste en que en esta novela las definiciones y consideraciones sobre vida, mundo, entorno están delimitadas para cada personaje y el lector puede experimentar el estado de ánimo característico de Tomás, Teresa, Franz o Sabina dependiendo de la parte de la novela que lee? Estos estados podrían definirse como atmósferas emocionales. ¿Y por qué no traducir directamente estas atmósferas emocionales literarias a otras atmósferas igualmente emocionales y musicales? ¿Sabías que al hablar de textos kunderianos es imprescindible tocar cuestiones musicales? Es decir, no es viable disociarlos. Por ello, en varios de los ensayos que se han escrito sobre sus novelas, hay referencias sobre el ritmo, el tempo, la longitud de los capítulos, las partes que constituyen la novela. Sin embargo, en su mayoría, son dichas como parte de la descripción del estilo narrativo, pero sin que esta relación constituya una tesis o idea a explorarse. Y si bien es cierto que existen algunos estudios especializados que buscan señalar la relación entre la composición literaria de Kundera y la música, muchos de ellos son ensayos cortos o capítulos dentro de un libro donde no se explora a profundidad si la relación músico-literaria del checo va más allá del mero formalismo estructural. ¿Sabías que Stephen Benson se enfoca en la relación entre la concepción de la música en la literatura, de acuerdo con Bakhtin, y cómo en ellas encajan las novelas de Kundera? Además, resuelve las críticas, como en algún momento lo hiciera Kundera, sobre la imposibilidad de la simultaneidad de voces en una polifonía literaria. Benson puntualiza que lo que comparten estas dos artes es una analogía gráfica, o sea, una metáfora. ¿Sabías que la polifonía es la idea de voces independientes que dialogan? A este respecto, Benson trae a colación que no es extraño comparar una novela con música, pues la primera toma prestada la terminología musical para su descripción. La teoría de la polifonía de Bakhtin nace de las novelas de Dostoyevsky, y su definición se comparte con Kundera al declarar que la polifonía novelesca tiene en su centro la idea de voces simultáneamente independientes que, sin embargo, se constituyen dentro del acto liminal del diálogo. En música, términos, voces melódicas, horizontales, que se mueven independientemente unas contra otras, dando lugar en los acontecimientos de su encuentro a armonías verticales que hacen de nuevo las voces. ¿Sabías que los estudios de David Mosley se centran en cómo Milan Kundera sitúa su trabajo en relación a la generación de Man Brock y Musil, quienes, de acuerdo a la lectura del checo, no lograron integrar la música a la estructura de sus novelas? Kundera señala que en la historia de la literatura, las nuevas generaciones retoman los cuestionamientos inconclusos de escritores anteriores. Hay grandes obras en cada generación de novelistas, pero con aspectos inacabados, incompletos, listos para seguir elaborándose por otros interesados en el arte novelesco. Como lo dicen también Benson y González, citando a Kundera, es Los Sonámbulos de 1932 de Hermann Broch el origen de su interés entre la relación de la música y la novela. La inspiración viene de cómo dar un paso más allá del trabajo de Broch, quien anticipa el contrapunto musical, distintos géneros discursivos que convergen en un texto. Luego, con el antecedente de Broch, hay un punto de partida desde el cual debe reconcebirse la musicalización de la ficción. ¿Sabías que múltiples ensayos y trabajos de investigación sobre Milan Kundera y sus novelas están a la mano, abordando la mayoría la cuestión musical y su relación con la estructura de la obra kunderiana? Aquellos estudios sobre donde se profundiza en la composición de las novelas del checo son sistematizaciones de la teoría de Kundera
ha expuesto ya en sus trabajos ensayísticos. Se necesita un espacio amplio para poder desarrollar el tema y exponer las numerosas comparaciones y metáforas en torno a la música y la literatura de Kundera y otros autores. ¿Sabías que nos dice Kundera que la práctica del arte de la novela les atribuye su lugar a los grandes textos? Este lugar se reserva a las obras que hacen comprender la razón de ser de la novela, el desvelamiento de una parte desconocida de la existencia hasta ese entonces. Este contenido es directamente proporcional a la forma novelesca y es a partir de que se empezó a encontrar un valor en una novela, por ejemplo, un valor estético, que éstas pueden aparecer en su sucesión como una historia. ¿Sabías que la novela que nos ocupa plantea la ambigüedad de la libertad humana y confunde los roles del amo y el esclavo? Se presenta un diálogo entre dos actitudes contradictorias: el amo, que es el hombre que quiere afirmar y consolidar su propia libertad, y el esclavo, quien convierte el sentimiento moral en una construcción relativa que los hombres imponen más allá de sus determinaciones de la naturaleza. ¿Sabías que los textos de Milan Kundera son variaciones musicales, tratamientos distintos de un mismo tópico? Si se centra en explorar los diferentes discursos que existen sobre dichos temas, es entendible que la historia novelesca pase a segundo plano. En palabras del autor, las construyo desde siempre, sus novelas, a dos niveles. En un primer nivel, compongo la historia novelesca y por encima desarrollo los temas. Trabajo los temas sin interrupción dentro y a través de la historia novelesca. Cuando la novela abandona sus temas y se contenta con narrar la historia, resulta llana o sosa. Siguiendo esta estructura, los personajes literarios del Checo se definen por su carácter semiótico. Hay una serie de signos autónomos que componen un carácter dominante de la fisonomía intelectual de los personajes y que se subraya por la relación entre los pasajes dedicados al personaje y las reflexiones en el interior de la novela. Es decir, pudiera haber un pasaje que se considere una digresión porque no aborda la ficción del texto, sino que es meramente reflexivo. Sin embargo, debe tenerse en mente que la reflexión se centra en un tema y ese tema es parte del código, de la fisonomía intelectual de uno de los personajes. No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con John Dixit y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones.